Y vamos a seguir hablando acerca de esto, ¿verdad? Así que vamos a hacer una breve introducción acá, un recordatorio, y hemos venido hablando de lo que ha acontecido en el desierto, y entre ellos es pues que Dios también estableció un orden, ¿verdad? Dios vino y estableció un orden, y hablamos de ciertos conceptos, entre ellos está el estatuto. Hablamos de los estatutos, ¿qué significan? ¿Te acuerdas qué es un estatuto? Y venimos hablando esto porque muchas veces nosotros como que confundimos, ¿verdad? Estos términos cuando estamos hablando, ¿verdad? En lo que sí es los 10 mandamientos, nosotros les decimos estatutos, les decimos leyes, les decimos los mismos mandamientos, ¿verdad? Pero ¿qué significa un estatuto? Significa una disposición, algo que no se mueve, algo que se establece y que se mantiene firme. Hablamos también del mandamiento, y mandamiento decíamos que es una orden, es un conjunto de reglas para ser cumplidas, ¿verdad? Y hablamos de que el pueblo de Israel no había cumplido esos mandamientos, ¿verdad? Esa ley de Moisés. Por lo tanto, vino nuestro Señor Jesucristo a cumplirla y a pagar ese precio por cada uno de nosotros. Bien, ahora pues vamos a hablar acerca de las leyes. Las leyes en el desierto es el tema de ahora. Busca tu Biblia allá en Gálatas 6:7. Mientras tú haces eso, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Él sea tomando el control de todo lo que se va a hacer en este momento, de lo que Él va a compartir a través de mi persona. Oremos. Gracias, bendito Dios, por un día más, por una oportunidad más que me concede, Señor, de estar en este lugar para poder compartir, Señor, esta poderosa palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te ruego por cada persona que esté escuchando esta voz, que no se pierda esta semilla, sino que quede bien cimentada en los corazones de aquellos que están escuchando. Toma control del entorno, Señor, toma control de los aires, toma control de todo aquello, Señor, que pueda venir a levantarse a servir de obstáculo. Toma control de las entidades demoníacas en este momento. Que este mensaje pueda llegar claro hacia la persona que lo esté escuchando. Que no haya, Señor, ninguna interrupción, y que tampoco haya aquellos que estropean el mensaje, Señor. Toma control de todo esto, Señor, y pon en sujeción todo aquello que se levanta en contra de que este mensaje pueda llegar en una manera clara hacia las personas que están escuchando en este momento. Gracias a Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en el nombre de Jesús vamos a venir y compartir este mensaje, y es allá en Gálatas 6:7. Por favor, acompáñame, y el tema es leyes en el desierto, ¿verdad? Leyes en el desierto. Y dice aquí: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, ese también segará. Amén. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios pone sus reglas, Dios pone sus lineamientos, Dios puso sus estatutos, Dios puso sus normas en medio de ese desierto, para que todos tuvieran una armonía, una manera de trabajar, una manera de funcionar organizada. Dice aquí: no os engañéis, Dios puede ver todas las cosas. Muchas veces nosotros creemos que nos escondemos y nos hacemos a un ladito, y creemos que podemos hacer lo que nosotros querramos y estamos libres de la vista de Dios, y no es así. Dios conoce todas nuestras acciones, Dios conoce los pensamientos, dice Él, y discierne las intenciones del corazón. Ante Él no podemos ocultar nada. Ante Él no podemos venir y decir: ay, el Señor no me está viendo, vamos a hacer acá determinada acción. No, Dios conoce todas las cosas. Dios sabe muy bien de dónde procede todo lo que sucede. Dios sabe muy bien todas las cosas. Y dice: no te engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que la persona hace, todo lo que la persona dice, eso es lo que atrae su vida. Así como la persona actúa, esa es la respuesta de lo que hace. Con la actitud del corazón, ¿verdad? Porque Él conoce las intenciones del corazón. Cuando una persona se levanta a hacer mal y en su corazón está a hacer el mal, así el mal que siembra, ese mal es el que se le va a devolver. Y no de la misma persona quien está haciendo el mal, sino de otra persona que quizás va a doler mucho más. Porque Dios es un Dios justo. Y aquí está su palabra, y su palabra no miente. Y quiero decirte claramente esto: Dios viene y establece sus normativas para que todo se genere en un orden y se pueda uno entender e identificar quién es el rey de todo.
y esto se llama nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces dice acá, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces dice, bueno, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué está aconteciendo esto? ¿Por qué yo quiero hacer algo y no funciona? Porque mira, haz cuenta de cómo ha sido tu conducta. Haz cuenta de qué palabras has dicho, a qué palabras has mencionado. Porque todo lo que uno sembra, ya sea palabras y acciones, eso también es lo que va a recibir. Y esto no hay cambio, esto es una ley de Dios. Amén. Ahora vamos ya de lleno a lo que es ahora el tema. ¿Y qué es el concepto de ley? Porque vamos a ver las leyes en el desierto, lo que Dios estableció, esas leyes en el desierto para que existiera un orden. Vamos a ver qué significa ley. Pues ley viene del latín lex. Ley proviene del latín lex y significa regla. Amén, significa regla. Ahora, vámonos al significado bíblico. ¿Cuál es el significado bíblico de ley? Dice así, que es un precepto y ceremonia que Moisés dio al pueblo para su gobierno y para el culto, ¿verdad? Es un precepto, es una manera de mantener un orden, ¿verdad? Es una manera de venir y mantener un control de todo lo que está aconteciendo. Entonces, lo que vamos a ver acá, hay diferentes tipos de leyes, hay 3 en las que yo he encontrado. Ahora vamos a ver la primera y son las leyes comunitarias o ceremoniales. Vamos a ver ese tipo de leyes que están establecidas allá en el libro, ¿verdad? De Deuteronomio, capítulo 14. Dirígete ahí, por favor. Vamos a buscar en esa Biblia, ¿verdad? Agarra tu libro, tómalo. Y vamos a irnos allá a Deuteronomio, capítulo 14, porque ese es el capítulo donde vamos a estar ahorita viendo lo que significa esto. O cuáles son las leyes, ¿verdad? Que en este momento Moisés instituyó de parte de Dios, obviamente, ¿verdad? Porque recordemos que Moisés no hacía nada si no se lo decía Dios. Él era obediente, estaba sujeto, ¿verdad? Estaba sometido, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Así que vámonos ahí a Deuteronomio capítulo 14 y vamos a leer del 6 al 7 respecto a la comida. Mira qué maravilloso es esto. Mira las leyes que Dios instituyó acerca de la alimentación. Y mira, vamos a ver aquí, dice en el 6-7, vamos a leerlo así de continuo, todos ciertos versículos y después vamos a explicarlo. Dice aquí, Deuteronomio 14, 6-7, dice, y todo animal de pezuñas que tiene hendiduras y 2 uñas, y que rumiare entre los animales, ese podéis comer. Pero estos no comeráis entre los que rumean o entre los que tienen pezuña hendida, el camello, la liebre y el conejo, porque rumían, mas no tienen pezuñas hendidas, serán inmundas. Y de cuenta el cerdo. También dice acá en el 9:10, nos pasamos al versículo 9:10, dice, de todo lo que está en el agua, de estos podéis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no podéis comer, inmundo será. De nos vamos al 19 al 20, dice, todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave que es limpia podéis comer. Entonces, ¿cuáles son las que no se pueden comer en cuanto a las aves? Todas aquellas que nosotros conocemos como aves de rapiña. En este caso, en este momento, estos eran los tipos de animales que Dios le estaba diciendo a Moisés que no podían consumir. ¿Qué era lo que podían consumir y qué era lo que no podían consumir? ¿Cuáles eran las aves que no podían consumir? Como por ejemplo la lechuza, el búho, ¿verdad? El buitre, el cuervo, por decir alguna, ¿verdad? Todas las aves de rapiña, específicamente, ¿verdad? Son las que no se podían consumir. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios le dice a Moisés, mira, de estos alimentos no van a comer? ¿Por qué Dios instituyó eso en el desierto? ¿Por qué Dios viene y entre las leyes instituyó este reglamento de qué alimentos podían consumir y qué alimentos no podían consumir? Lo que puedo notar yo aquí es un Dios que tiene cuidado de su pueblo. Y cuando tú tienes cuidado de alguien, como por ejemplo tú como padre de familia, madre de familia, tú tienes cuidado de tus hijos, tú no le vas a otorgar algo que a ellos les haga daño, algo que les venga a afectar su salud.
Asimismo, Dios con cada uno de nosotros. Mira qué maravilloso es que Dios no solamente sacó a ese pueblo de esa esclavitud, sino que lo trajo por el desierto para cuidarlo, para protegerlo y para otorgarle lo mejor a pesar de estar en el desierto. Mira qué maravilloso lo que nosotros podemos entender acá, que en este momento Dios estaba instituyendo qué alimentos son los que podían consumir y que no para el bienestar de ese pueblo, para que no se enfermasen, para que permanecieran en una buena condición. Acuérdate que ese pueblo caminó 40 años en el desierto. La condición física de ellos tenía que estar en buenas condiciones para poder venir y caminar todo ese tramo, ¿verdad?, que tuvieron, toda esa distancia. Solo imagínate el maná. Dice que el maná era un alimento liviano. Tenía que estar en buenas condiciones. Dios piensa en todas las cosas. Nosotros somos los que muchas veces venimos y decimos, ¿cómo se llama? Y hacemos las cosas más difíciles. Cuando Dios tiene pensado todo, Dios no se le va nada. Dios todo tiene bien, como dicen por ahí, fríamente calculado, ¿verdad? Dios está bien, conoce todas las cosas, Él tiene el control de todas las cosas, hasta del funcionamiento de nuestro cuerpo. Quiero recordarte que es Él el que nos ha hecho a nosotros. Él ha hecho cada parte de nuestro cuerpo. Y quiero llevarlo al Nuevo Testamento para que tú no digas, eso fue en el Antiguo. No, mira lo que dice el Nuevo Testamento. Ahí en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros? Este cuerpo que tú y yo tenemos no nos pertenece. Tú dices, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No, no es así. No es así. El cuerpo que tú tienes es prestado, es Dios quien te lo ha otorgado. Y mira qué maravilloso es esto, porque Dios ahora me recalcaba esto en oración. Me trajo un panorama y yo, identificando esto ahorita, me doy cuenta que ese panorama que Dios me mostró tiene que ver con eso. Dios me decía y me mostraba los órganos internos de todos nosotros. Porque muchos de nosotros decimos, yo me cuido mi cuerpo, ¿verdad? Voy a hacer ejercicio, mejoro mi circulación, mejoro mis músculos, tengo fortaleza. Nos preocupamos por la apariencia, porque no echemos ese estomaguito, ¿verdad? Que a veces se nos recalca por nuestra alimentación, ¿verdad? Entonces, y venimos y estamos haciendo ese esfuerzo por hacer ese ejercicio para mantener desde nosotros una buena condición física y que se nos vea estéticamente bien. Nos esforzamos todos para aparentar estar bien. Pero ¿qué de los cuidados de los órganos internos? A mí el Señor me llevó en un panorama para decirme que todo órgano de nosotros, así como nuestro cuerpo, le pertenece a Él. Los órganos internos le pertenecen a nuestro Dios. Y que así como tenemos cuidado de que nosotros vamos a tener esas buenas piernas o vamos a tener nuestro cuerpo bien estable y esos músculos fuertes, así también tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón funcione bien, de que nuestro hígado funcione bien, de que nuestro corazón, de que nuestro estómago haga bien esa digestión y cuidar nuestro cuerpo interno también. Porque muchas veces, ¿cuáles son lo que genera la enfermedad? Nosotros decimos, el enemigo nos ha lanzado esta enfermedad. Sí, puede ser que sí, porque en cierto punto Dios vino y murió en la cruz, Jesucristo murió en la cruz para sanar nuestras enfermedades. Pero en sí, ¿quiénes somos los que muchas veces causamos esas enfermedades en nosotros? Es que te han prohibido la bebida, la gaseosa, y tú sigues consumiéndola. Te han prohibido quizás los alimentos extremadamente grasosos y sigues comiéndotelos. Es que te han prohibido tantas cosas dulces porque quizás tienes alguna diabetes por ahí y tú continúas con eso. Muchas veces han prohibido muchos alimentos los médicos cuando tú vas y tú sigues consumiéndolos. Y el problema es que después venimos, ¿verdad? Y nos encontramos en esa dificultad, en esa enfermedad, ya cuando hay control y venimos ante Dios, aquí todos afligidos, Señor, sáname, Señor, rescátame. Y muchas veces esas enfermedades han sido descuido de nosotros mismos. Eso es lo que Dios está mostrando aquí. Venciendo en el desierto no solamente es que bien recibo esta promesa y voy a salir adelante de eso porque Dios está conmigo, y venimos, alegramos y decimos y gloria a Dios, venimos y pronunciamos con nuestra boca esa promesa. No, también requiere de muchas cosas que nosotros mismos podemos hacer. Venciendo en el desierto es que Dios les está dando una instrucción a este pueblo
de qué alimentos podían consumir y de qué alimentos no podían consumir. Qué maravilloso es nuestro Dios, porque hasta cuidado de eso tenía de ellos y lo sigue teniendo con nosotros, porque dice: yo soy Jehová y no cambio. Lo sigue teniendo con nosotros ese cuidado de qué alimentos debemos de consumir. Aquello que te hace daño, aquello que te molesta, que te afecta tu salud, eso no lo puedes consumir. Para mantener una buena condición física, para venir y trabajar en la obra de Dios. Hay algo muy importante que a mí me decían cuando yo estudié liderazgo, y era esto, que nos decían: mire, usted como líder tiene que alimentarse bien. Usted como líder, y alimentarse bien no significa comer en abundancia, sino comer lo que realmente se necesita para nutrir su cuerpo. Entonces usted tiene que alimentarse bien, usted tiene que descansar bien, usted tiene que cuidar su organismo, porque si no, no va a tener esas energías, no va a tener esa concentración, esas fuerzas para rendir lo que tiene que rendir en el ministerio. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Una persona que no tiene su cuerpo bien estable no va a rendir en ninguna área de trabajo, de estudio, de ministerio, donde sea que se desenvuelva. No va a rendir de la manera que debe ser, porque no está en óptimas condiciones. Y eso es un principio de liderazgo: cuidar su organismo para poder rendir de mejor manera a los retos que se vienen, a lo que se propone, ¿verdad? Cómo tiene que ejecutar su labor. Y Dios lo está haciendo aquí. Si Él hubiera permitido que este pueblo consumiera cualquier cosa, lo que vieran por ahí, ¿verdad? Se lo consumen. Ese pueblo hubiera terminado intoxicado, o quizás no hubiera ni alcanzado a caminar no sé cuánto tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había estado en una condición que no es favorable. Pero Dios permitió estas reglas. Estamos hablando que las leyes, ¿verdad? Son esos conjuntos de reglas, son conjuntos de reglas para mantener un orden. Así como en tu casa hay reglas. Tú le dices a tu hijo ya adolescente: mire, hijo, usted puede salir con sus amiguitos, pero a tales horas usted tiene que estar aquí en casa. Así como usted le dice al niño pequeño: mire, hijo, no salte en la cama porque se va a golpear, se va a fracturar un pie. Mire, hijo, tiene que dejar de ver esa televisión porque tiene que hacer tareas. Usted tiene sus propias reglas en casa. Asimismo, Dios tiene sus propias reglas para cada uno de nosotros. Y en su pueblo Israel puso estas reglas cuando estaban en el desierto. Y ahora lo sigue haciendo, porque dice que nuestro cuerpo es templo de Dios. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. ¿Verdad? Le pertenece a Él. Y nosotros somos responsables de que vamos a dar cuenta de lo que este cuerpo que nos ha entregado. Nosotros vamos a dar cuenta de cómo administramos el cuidado de nuestro cuerpo. Y Dios ahora pues lo estaba recalcando. Incluso en oración, te repito, si Dios me lo trajo el panorama, es porque Él está recalcando esto. Hay muchas personas que están enfermas por eso, porque no se han cuidado físicamente. Cada célula de nuestro cuerpo es de Él. Todo nuestro organismo de pie a cabeza le pertenece al Señor. Y todo funcionamiento de Él tiene que estar en dominio de Dios, a la voluntad de Dios. Todo de principio a fin le pertenece al Señor. Amén. Ok. Y todo eso requiere el cuidado extremo de lo que es venir, ¿verdad? Y saber de que no es nuestro, que es a Dios a quien le pertenece, y que no podemos venir y hacer las cosas fuera de su voluntad. No podemos venir y decir: vamos a fumar el cigarrillo, ¿verdad? Porque a veces está fumando el cigarro porque se ve bonito, pero adentro hay enfermedades. Vienes, tomas una bebida alcohólica porque tal vez te sientes bien, pero después, para ahogar las penas, dicen, pero después los estragos físicos vienen. Que te vas a fumar una marihuana, sí, porque te hace sentir que te elevas. Así he escuchado yo que dicen. Pero ¿qué sucede después? Viene lo que te afecta en tu organismo. Todo eso son armas del enemigo para destruir el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Así que toma en cuenta eso. Dios lo está diciendo ahora acá. Ahora, ¿qué más vamos a hablar esta ley? Respecto al diezmo. Dios habla respecto al diezmo aquí, y lo vemos allá en el versículo 22 y 23 del capítulo 14, y dice así: dice: indefectiblemente diezmarás. O sea, es una orden, ¿verdad? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que vendiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que Él escogiere para poner ahí su nombre, y el diezmo de su grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus
de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. El pueblo de Israel tenía que hacer esto, tenía que obtener el 10ª parte, porque el diezmo es la 10ª parte. Esto lo instituyó Dios, no lo instituyó el hombre. Lo vemos en la palabra de Dios, es Dios quien le dio la orden a Moisés, ¿verdad? No es el hombre que ha puesto y ha dicho el diezmo, no, es Dios haciéndolo, y aquí está en la palabra de Dios. El pueblo de Israel, desde que estaba en el desierto, tenían que tomar la 10ª parte de todos los frutos de los ganados, como lo acabo de leer, y traérselos al donde estaba el tabernáculo. Ahí llevaban todos ellos el diezmo, donde estaba el tabernáculo, porque ahí es donde estaba el lugar santo que Dios había escogido, donde había puesto su nombre, ¿verdad? Que es el tabernáculo. Ahora nosotros hoy en día ya no es el tabernáculo, ¿va? Porque aquí lo vamos a ver acá en Malaquías. Vamos a ver si lo encuentro por acá, no lo tenía listo. Pero ahí dice traer los diezmos al alfolí, porque no, o sea, iba a ocupar tengo otro versículo. Pero vamos a ver acá. Dice aquí lo vamos a ver después. Vamos a avanzar aquí. Dice aquí. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo. Vamos aquí al 28-29 y dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo en tus productos de aquel año y todo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, dice, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. ¿En qué se refiere esto? Se está refiriendo cuando viene la persona y dice, y está lejos del lugar. Está lejos del lugar donde está el nombre de Dios. Está lejos del lugar donde Él ha instituido que se debe de entregar ese diezmo. Está lejos de ese lugar. Por eso dice ahí, cuando estés lejos, entonces reúne lo que tienes. Guarda lo que tienes. Guarda la parte que corresponde a Dios. Guárdalo, y en el 3er año, dice, ve, dice, a la ciudad y entrega y comparte con el levita, con aquel que no tiene, dice, parte, ¿verdad? En las heredades, porque el levita, la tribu de Leví fue asignada para el sacerdocio, ¿verdad? Ellos no tienen herencia de parte de Dios, sino que están al servicio de Dios. Entonces todas las demás tribus tenían que venir y otorgarle de su bendición a los levitas, que son los encargados de venir y llevar la palabra, que son los encargados de todo lo que era el tabernáculo para ese entonces. Ahora ellos lo podemos llamarlos todos los que son pastores, ministros, sacerdotes, todos ellos forman la parte de esa área, ¿verdad? Que serían los levitas, y nosotros lo podemos traer hoy en día. Son las personas que se encargan de llevar la palabra de Dios, que están trabajando en el ministerio de Dios al 100%, que no tienen otro trabajo, sino que el que está ya de por vida completa en lo que es la obra de Dios, podríamos llamar, que es el que forma parte de este ministerio. Y dice aquí, trae eso, ¿verdad? Ese diezmo que has acumulado en los 3 años, tráelo, dice, y llévalo allá, a la ciudad, al levita, comparte con el levita, comparte con el necesitado, con la viuda, dice, con el huérfano, y de esa manera, dice, vas a agradar a Jehová. Mira cómo dice la opción acá, cuál es la opción que Dios nos otorga. Pero también aquí en Malaquías leíamos y dice, allá en el 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es un mandato de Dios, porque lo leemos acá en el 6, y quiero que retrocedamos acá. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Imagínate cómo empieza diciendo, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no guardáis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué te hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Le hizo la pregunta allá en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, le contesta el Señor. Y dice en el 9,
Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y dice el 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo dice la palabra de Dios, porque muchas veces dicen las personas, no, eso era en el Antiguo Testamento. No, pero dice ahí, yo soy Jehová y no cambio. Yo soy Jehová y no cambio. Él no ha cambiado este punto. Dice que hay que llevar los diezmos al alfolí, quiere decir a la casa de Dios donde tú te alimentas. Tienes que llevar esos diezmos. Ahora bien, ¿qué dice acá en 2 Corintios 9:6? Dice en 2 Corintios 9:6, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En el punto donde dice, reunir todo tu diezmo de los 3 años y ve a la ciudad y entrégale a levita y él comparte con el huérfano, comparte con la viuda. Y ahí dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Dios conoce tu corazón, de qué manera tú estás entregando aquello que Dios te otorgó. La bendición que Dios nos otorga a nosotros no es nuestra, es un favor de Dios para nosotros. Y nosotros cuando entregamos el diezmo, estamos entregando de lo que Él nos ha otorgado a nosotros, en gratitud por lo que Él nos ha otorgado a nosotros. Y la palabra de Dios lo dice acá, ¿verdad? Que va a haber recompensa, dice que va a abrir las ventanas de los cielos para que esa bendición sobreabunde. Lo poquito que tú entregas, que es el 10%, Dios viene y lo multiplica en abundancia cuando tú lo haces con el corazón correcto. Y no solamente eso, más adelante dice que va a reprender al devorador por nosotros. Ahí está una promesa que tiene doble función, doble beneficio. Abrirá la ventana de los cielos, pero también va a reprender al devorador, aquel que se come todo lo que es producido, aquella bendición que es para nosotros. Dios lo va a reprender para que nosotros podamos tener esa abundancia para beneficio de otros. Amén. Porque Dios nos bendice para bendecir a otros. Ahora, ¿qué otra ley hay aparte de la comida y el diezmo? ¿Por qué estaba el diezmo aquí? Porque Dios quiere asegurarte tu bendición. Aleluya. Dios quiere asegurarte tu bendición. Dios quería asegurar la bendición de ese pueblo y quería mostrarles, ¿verdad?, cómo es que Él requería esa fidelidad y ese respeto y esa honra para con Él. Dios los estaba ahí discipulando en el desierto. Porque acordémonos que venía de un pueblo idólatra que era Egipto. Allá ellos no diezmaban, a ellos no se congregaban, allá ellos no podían servir a Dios porque estaban al servicio de Faraón. Por eso es que tanto insistía diciéndole a Moisés que le dijera a Faraón que dejara ir su pueblo para que le adorara en el desierto. Porque no lo podía hacer ahí, porque ellos eran esclavos. Pero ya cuando fueron libres, ya podían venir y servir y adorar a Dios. Y esto era parte del servicio y el honrar a Dios, el entregar la 10ª parte de todo lo que ellos producían. El tercer punto es respecto a la remisión. Y vamos allá al 5, 4 y 6. Dice ya 4, 5 y 6, pero lo vamos a leer desde el 1. Vamos a leer el 1, desde el 1 lo vamos a leer, está corto, dice aquí. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. El extranjero demandará el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonarás tú, lo perdonará tu mano. O sea que todo lo que esta persona le podría haber prestado, le podría haber hecho algo, tenía que perdonarlo. A los 7 años tenía que perdonar esa deuda. Tenía que perdonarlo porque esa persona ya a los 7 años ya no podía cancelar nada. Entonces tenía que perdonar si era del mismo pueblo. Pero si era del extranjero, dice ahí, tenía que exigir reintegro. Pero vamos al 4, dice, para que así no haya en medio de ti mendigo. Fíjate muy bien lo que dice. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te hará bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Dios dice que nos ha puesto ¿cómo? Por cabeza, no por cola. Y todo aquel que honra el nombre de Dios, Dios lo va a poner estable, bendecido, para que sea de bendición para otras personas, como lo dice aquí. Cuando alguien es justo con la persona, está viendo acá la justicia, Dios dice, aquel que no te pueda cancelar, pues perdónale en el momento de la remisión, que son a los 7 años, tienes que perdonar esa deuda, amén, tienes que perdonar esa deuda, y el Señor dice que te va a bendecir si tú cumples la voluntad de Dios. Esto era esta ley para ese entonces, de que Dios venía diciendo que había que perdonar eso, para que Dios viera con agrado que había esa comunión entre ellos mismos, y que quería ese beneficio, porque dice ahí, para que no hubiera un mendigo en medio de todos ellos. Dios siempre buscando, ¿verdad?, el beneficio para ese pueblo. Decía, tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. O sea, Él siempre viendo el beneficio para ese pueblo de Israel. Y así mismo es con los hijos de Dios. Que nosotros, ¿verdad?, cuando nosotros venimos y somos agradecidos, somos de esas personas que otorgamos de la bendición que Dios nos da a nosotros, lo compartimos con los demás, pues Dios también nos provee más para que podamos seguir haciéndolo con aquellos que lo necesitan. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Todo esto tiene que ver con el trato hacia las demás personas, con el trato hacia las personas que lo necesitan. El que tiene amor puede venir y decir, mira, te perdono esa deuda. El que tiene amor por su prójimo va a entender que se está esforzando a aquella persona por cancelar algo y va a decir, no puedo, mejor te lo regalo. Mejor toma, yo te perdono esa deuda. El que tiene gozo, pues obviamente, ¿verdad?, va a tomar con satisfacción lo que está haciendo, porque va a haber felicidad en aquella persona de que le ha ayudado. Yo no sé cómo tú te sientes cuando ves una persona necesitada y tú le solventas esa necesidad. Y por poner algo tan sencillo, una persona que necesita un plato de comida y tú lo tienes en casa y vienes y se lo otorgas y ves la sonrisa de esa persona que al fin va a poder solventar su necesidad de alimentación, y tú lo ves que sonríe porque va a comer algo, entonces tú te sientes satisfecho porque estás sirviendo de bendición a esa persona. Entonces te sientes gozoso de venir y hacer el bien a otro. Trae paz a tu alma de ver que todas las personas que tú estás ayudando, pues eso es la voluntad de Dios. Esa benignidad de ser bueno, de ser bondadoso con la persona que lo necesita. Entonces eso es lo que te trae a ti, ese beneficio de que Dios venga y te bendiga más y seas esa fuente que ayuda a otras personas a salir de su problema. Y eso es lo que Dios quería aquí, y es lo que Dios sigue deseando de cada uno de nosotros. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, esos frutos tienen que florecer. Y estos son las verdaderas evidencias de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, que practicamos estos frutos del Espíritu. Por eso dijo, por sus frutos los conoceréis, no por tanto lo que hacen, sino por lo que son al momento de la necesidad de una persona. Amén. Vamos con el punto número 4 y el último, ¿verdad? Y es referente a las personas pobres. Esa ley que tenían esas personas, cómo debían de ser ellos. Vámonos al capítulo 15. Capítulo 15 vamos a leer el 7 y el 8. Y dice así, capítulo 15, 7 y 8 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades y en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y con efecto le prestarás lo que necesita. O sea, no dejes ir a tu hermano, dice ahí en Proverbios, no dejes ir a tu hermano cuando tiene necesidad. Tú sabes muy bien cuando se te acerca. Una cosa es cuando tú no puedes, pero otra cosa es cuando tienes y no lo haces. Y Dios sabe bien tu corazón, Dios ve tus pensamientos y Dios sabe cómo está tu condición. Pero hay personas que se acercan que necesitan,
que se les ayude. Y muchas veces alguien puede decir, no, no tengo, pero porque no quiere. Y otros pueden decir, miren, no tengo, pero su corazón sí desea ayudar. Y Dios lo conoce, y aquí dice, no dejes ir a tu hermano así menesteroso, necesitado. No lo dejes ir así, porque Dios es el que te va a recompensar más de lo que tú haces. Dios ahora te está diciendo esto. Mira cuántas personas hay en tu alrededor que necesitan de ti, y si tú puedes ayudarle, ayúdale. Diferente si no puedes, pero si puedes, hazlo, ¿verdad? Porque Dios va a bendecirte mucho más. Y